Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy estaremos llevando a cabo el seminario NIC 12, Impuesto a la Renta Diferido, con el doctor Jorge Luis Samaniego Butarra. Él es titulado de la Maestría en Auditoría de la Universidad del Pacífico, así como contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Posee un diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera de la Universidad del Pacífico y está certificado en NIF por la ACA del Reino Unido. Tiene experiencia además en auditoría y asesoría de negocios con especialización en normas internacionales de información financiera. Del mismo modo, tiene experiencia en auditoría financiera, control interno, auditoría interna, gestión integral de riesgos, diseño y pruebas de control SOX, entre otros temas. Además, ha trabajado en KPMG Chile, EY Perú y Price. Actualmente se desempeña como consultor independiente y socio de Mercury Network. Bien, doctor, adelante, le escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, hoy día nos toca hacer una revisión, digamos, de lo que es la NIC 12 y, bueno, en específico el impuesto a la renta diferido. ¿Y por qué digo en específico? Porque sabemos que la NIC 12 habla en general del impuesto a la renta y el impuesto a la renta se divide en dos, el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. ¿De acuerdo? Entonces, como parte, digamos, del contenido de la presentación, vamos a hacer una revisión de las definiciones relevantes. Vamos a ver cómo es el tratamiento en cuanto al reconocimiento y la medición del impuesto a la renta diferido, la presentación correspondiente al impuesto a la renta diferido y casos prácticos. Voy a tratar en lo posible, ya sobre la experiencia que hemos tenido o que vamos teniendo, tratar de avanzar lo más rápido posible en la parte teórica, ya que justamente creo que los casos prácticos se recepcionan de mejor forma y se capta mejor, digamos, cómo se debe tratar estos esquemas. Bien, entonces, como definiciones relevantes, bueno, básicamente la NIC 12, como les había dicho, trata del impuesto a la renta que se divide en el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido, ¿de acuerdo? Entonces, acá, como la normativa lo menciona, la problemática es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras que en definitiva me van a conllevar a hacer un registro del impuesto que yo como compañía tengo que pagar, ¿de acuerdo? Ya sea como una recuperación o una liquidación del importe en libros del activo pasivo, llamamos recuperación al activo, llamamos liquidación al pasivo, ¿de acuerdo? Que estos ya están reconocidos en el estado de situación financiera y de transacciones y otros sucesos corrientes que también están reconocidos en los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de operaciones que cada compañía ejecuta y que se aterriza en el impuesto, que obviamente son pagados al ente o al fisco de cada país. Bien, entonces, la NIC 12 aborda estas situaciones, digamos, futuras para el caso del impuesto a la renta diferido, y es por eso que se llama así, es un diferimiento de lo que en un futuro voy a recuperar o voy a liquidar dependiendo de la partida que yo estoy tratando. Bien, entonces, la NIC 12 me da una metodología para yo poder determinar ese impuesto a la renta diferido. ¿Y cuál es esa metodología? Que es el método del pasivo basado en el estado de situación financiera. Y vamos a ver cómo este método del pasivo basado en el estado de situación financiero es traducido en términos de cálculos, ¿de acuerdo? Existían otras metodologías de cálculo, pero la NIC 12 los prohíbe, ya que siente o cree que el método del pasivo basado en el estado de situación financiera refleja de mejor forma o de mejor manera lo que constituye un impuesto a la renta diferido. Bien, entonces, aquí básicamente, como les dije al inicio, cuando estamos hablando de un activo es un recupero
¿cierto?, de los ingresos relacionados a ingresos de beneficios económicos. Y cuando estamos hablando de un pasivo, es una compensación o una liquidación relacionada a una salida de beneficios económicos. Y como ya les dije, el impuesto a la renta, como lo trata en la NIC 12, se divide en dos, en la renta corriente y en la renta diferida. En específico, esta presentación va a hablar del impuesto a la renta diferido. Entonces, voy a partir con un pequeño caso para empezar a tener, digamos, la noción o captar las primeras definiciones que debo de tener en consideración para determinar el impuesto a la renta diferido. El caso es el siguiente. La compañía posee activos fijos que ascienden a 5.9 millones, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a su mejor estimado, considera que la vida útil de dicho activo es de 20 años. Acá ya vamos tomando en consideración un concepto importante, ya que cuando estamos bajo NIF, sabemos que nosotros debemos, para el caso de los activos fijos depreciables, debemos determinar la vida útil, ¿cierto? Y que en muchos de los casos esa vida útil va a diferir de los criterios tributarios en cuanto a la depreciación, porque, por ejemplo, caso Perú, está basado en tasas porcentuales para determinar la depreciación de un activo fijo. Entonces, justamente como lo menciona este ejercicio, determinar el impuesto a la renta diferido considerando que la depreciación tributaria, en este caso, es de 5 años y que nos encontramos en el primer año de vida útil, ¿de acuerdo? Ahora, el activo fijo, antes de seguir con el ejercicio, el activo fijo es una de las partidas que tienen mayor conceptos y que me originan un impuesto a la renta diferido. Vale decir, aparte de la vida útil, tenemos el valor residual, tenemos, por ejemplo, también el concepto de la revalorización, concepto que no lo recoge el fisco, ¿de acuerdo? Entonces, estos conceptos ya me están empezando a originar un diferimiento del impuesto. Bien, entonces, siguiendo con el ejercicio, dice considerar el 30% como tasa de impuesto a la renta y que el activo tiene un régimen especial que le permite deducir la depreciación sin estar contabilizada. Ejemplo, construcciones y leasing. ¿Cómo esto se traduce, digamos, en lo que me conllevaría a determinar el impuesto a la renta diferido? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, determinar cuáles son mis saldos financieros o mis saldos bajo la NIF, obviamente en función de los datos o de los factores que están bajo de la NIF. ¿Y aquí, a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el tema del costo, tanto financiero como tributario, en este caso vamos partiendo igual. El costo para ambos es de 5.900.000. ¿De acuerdo? La tasa de depreciación o el concepto de depreciación, digamos, financieramente es el 5% porque está a 20 años, ¿de acuerdo? Y tributariamente es un 20% porque está a 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, si yo procedo a determinar la depreciación bajo ambos criterios, tengo que la depreciación acumulada financieramente es de 295.000 y tributariamente es mayor porque como tengo que considerar menos tiempo de depreciación, obviamente la depreciación va a ser mayor que la financiera. Por lo tanto, la depreciación en este caso es de 1.180.000. El saldo neto financiero me daría como resultado de 5.605.000 y tributariamente de 4.720.000, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy en primera instancia haciendo la determinación de los saldos bajo los criterios financieros y bajo los criterios tributarios. De tal forma, presento los saldos bajo ambos criterios y por lo tanto los comparo, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Comparo ese saldo financiero con el tributario, determino la diferencia, ¿de acuerdo? Que en definitiva sería mi base para determinar el impuesto a la renta diferido, le aplico la tasa
del impuesto a la renta, en este caso el 30%, y en definitiva saco o calculo el impuesto a la renta diferido relacionado. Como en este caso el saldo financiero es mayor que el saldo tributario, obtengo un impuesto a la renta diferido pasivo. Más adelante vamos a ver este concepto de cuánto corresponde un activo por impuesto a la renta diferido o un pasivo por impuesto a la renta diferido, que en la práctica siempre hay confusiones. Entonces, he esquematizado algo, digamos, un cuadrito bastante práctico, digamos, para que se pueda entender fácilmente cuándo me origina un activo por impuesto a la renta diferido o un pasivo por impuesto a la renta diferido. Bien, entonces, este ejemplo me está dando, digamos, la luz de que tengo que primero determinar cuáles son mis saldos, ¿de acuerdo? Entonces, al determinar mis saldos, en ambos criterios los comparo, la diferencia que me origina, le aplico la tasa del impuesto a la renta correspondiente y finalmente determino cuál es el impuesto a la renta diferida. Ahora, como acá el impuesto a la renta diferido es un pasivo, claramente su contrapartida va a ser un gasto por impuesto a la renta diferido que va a ir directamente a resultados. Bien. Siguiendo con la presentación, es bastante importante, obviamente, saber cuál es la base tributaria de un activo y cuál es la base tributaria de un pasivo, porque son ambas bases las que tengo que comparar con los saldos financieros que yo voy determinando. Entonces, la NIC 12 me da un concepto para poder saber qué constituye, mejor dicho, una base tributaria activa o una base tributaria pasiva, ¿de acuerdo? La base tributaria activo o de un activo es el importe que será deducible para efectos tributarios de los beneficios imponibles económicos que se derivan para la entidad cuando recupere el importe en libros del activo. Acuérdense, como dije al inicio, cuando estamos hablando de un activo, está relacionado a un recupero. Y cuando hablamos de un pasivo, estamos hablando de una compensación o una liquidación, ¿de acuerdo? Y para entender esta parte de la base tributaria del activo, hay un pequeño ejemplo que está muy estrechamente relacionado al ejercicio anterior. Veamos, dice, un terreno fue adquirido por 1.000 al inicio del ejercicio. Este es revaluado a 1.500 a la fecha del cierre del estado de situación financiera. El monto que será deducible para propósitos tributarios cuando el terreno sea vendido a su valor en libros de 1.500, su costo sería de 1.000. Los 1.000 se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque tributariamente ese mayor valor ganado por un concepto de revaluación no es aceptado por el fisco. ¿De acuerdo? Entonces, como no es aceptado por el fisco, ¿de acuerdo? Ahí me está originando una diferencia por 500. Por lo tanto, adicional a eso, como no me lo está aceptando, tributariamente no lo puedo considerar esos 500 mayores como parte del valor tributario de ese activo. Por lo tanto, bajo este esquema, la base tributaria sería de 1.000. ¿Bien? Por el lado del pasivo, hay varios conceptos, digamos, que nos persigue, digamos, a cómo poder determinar o saber cuál es esa base tributaria de un pasivo. Lo leo. Su importe en libros menos cualquier cantidad que sea deducible para efectos fiscales respecto de esa partida en ejercicios futuros. Es decir, con la pequeña ecuación que sale ahí, base imponible es igual al valor contable menos la cantidad deducible en el futuro. Es decir, lo que en definitiva el fisco me va a permitir deducir. Como por ejemplo, las multas o penalidades que no son deducibles para fines tributarios tienen un valor en libros de 1.000 a la fecha del estado de situación financiera. Por lo tanto, ¿cuál sería mi base tributaria? Sería igual a los 1.000 igual sería valor en libro, los 1.000 que está relacionado a las multas, ¿de acuerdo? Menos monto deducible en el futuro. El fisco no me acepta las multas o las penalidades que ellos mismos me están sancionando. Es decir, nunca van a tributar.
Bien, entonces como nunca, no van a tributar, siempre se van a mantener, no los voy a poder deducir, por lo tanto, en este esquema, el importe sería de 0. Por lo tanto, yo aquí estoy originando que mi base fiscal se va a mantener en 1000. Y si lo comparo con mi valor en libros, que también son 1000, me va a originar una diferencia temporaria de 0. Por lo tanto, bajo este concepto, no tendría yo un impuesto a la renta diferido. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando hasta acá, la NIC 12 me habla del impuesto a la renta, el cual se divide en parte corriente y en parte diferida. En esta presentación vamos a hablar del diferido.